y demás participantes a esta charla que hemos denominado Liderazgo Responsable, cómo el accountability impulsa y el desarrollo organizacional. Este espacio formativo ha sido diseñado para descubrir cómo la responsabilidad consciente y el compromiso con los resultados pueden transformar equipos, fortalecer la cultura organizacional y acelerar el crecimiento sostenible. La charla tendrá una duración de aproximadamente hora y cuarto y luego daremos espacio para algunas de las preguntas de los participantes. Importante resaltar que el Poli escucha a sus empresarios y facilita espacios de formación en temas de alto interés para apoyar la gestión empresarial. Para dicho propósito, contamos con nuestra expositora. Quiero presentarles entonces a Viviana Galindo Perdomo. Viviana, muy buenas tardes. Ella es economista, especialista en gestión para el desarrollo empresarial. Tiene un MBA en Dirección y Administración de Empresas y Magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina. Actualmente es miembro activo en Maswell Leadership, con 20 años de experiencia laboral en el sector público y privado en temas de educación, ciencia, tecnología e innovación. Experta en gestión y desarrollo de proyectos, políticas públicas, liderazgo transformacional, direccionamiento y planeación estratégica. Antes de empezar, importante también resaltarles a todos nuestros participantes la importancia de llenar la asistencia, la cual estará allí en el chat para que pueda ser diligenciada por ustedes en el momento que consideren pertinente. Muchísimas gracias de nuevo. Entonces vamos a darle espacio a Viviana, quien nos va a compartir entonces la charla. Vamos a iniciar entonces la grabación para que también quede, digamos, registro de la charla que tenemos para el día de hoy. Ya tenemos también la asistencia ahí en el chat. Muchas gracias. Entonces, adelante, Vivi. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Aníbal, por esta invitación y por hacer parte también de este gran proyecto, gran contenido de valor. A todos, muy buenas tardes. Voy a dar inicio entonces a la presentación. Permítame un segundito, voy compartiendo pantalla. Estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Permítame unos segunditos, voy cerrando acá algunas cositas. Bueno, pues creo que acá. Listo. Bueno, vamos acá. Bueno, muy contenta de verdad de tenerlos aquí en este gran espacio, en este gran momento. Me siento también muy contenta por tener la oportunidad de poder compartir contenido de valor, un contenido de valor que hoy en día es un contenido que ha ayudado y ha fortalecido a muchísimas personas, a muchísimas organizaciones. Esta presentación o esta charla está dedicada al liderazgo responsable y se titula es cómo el accountability impulsa ese desarrollo organizacional. Realmente el objetivo de esta charla es inspirar a todos los asistentes del día de hoy, que también tomen nota, que tengan una libretica, tomen nota, también pueden hacer preguntas y demás. Y es inspirarlos realmente a asumir un liderazgo responsable en los elementos de la accountability, que más adelante pues vamos a verlos, y sobre todo al desarrollo organizacional, teniendo en cuenta obviamente y la referencia de John C. Maxwell como uno de los referentes más importantes en el mundo en temas del liderazgo y desarrollo personal. También, pues, tener todos los fundamentos que tiene a continuación el tema de la cultura de la accountability y también, pues, nos lleva a mirar y a transformar realmente la forma en que nosotros vemos el liderazgo aquí en América Latina. Nosotros aquí, pues, esta es una frase que me parece muy importante. Es una frase que es de John C. Maxwell, es de mi mentor en liderazgo.
Y él nos dice, el liderazgo no se mide por la posición que ocupas, sino por la responsabilidad que asumes para transformar el entorno. Y aquí quisiera realmente contarles una historia que me tomé pues un tiempo para escribirla y quiero leérselas porque esto del liderazgo se comienza desde el ser. Tiene que ver con suscitar una visión, con motivar a la gente y sobre todo se trata de desarrollar unas cualidades internas que nos permiten no solamente influenciarnos a nosotros mismos, sino influenciar a los demás. Pero quiero en este momento darles a conocer una historia personal que me ha llevado a mí, obviamente, a la transformación, ¿no? No solamente como consultora organizacional, como entrenadora corporativa, como coach, sino también a nivel de mi entorno personal, de mi entorno familiar. Bueno, aquí va la historia. Hace algunos años estaba liderando un proyecto social, porque también me desempeñaba en proyectos sociales. El equipo estaba bajo una presión inmensa y a pesar de mis esfuerzos por tener alta, pues ese ánimo, ese ambiente, sentía que algo no estaba funcionando del todo. Los plazos se acercaban de los entregables y aunque individualmente cada miembro de mi equipo era excepcional, porque para que eran personas excepcionales, la sinergia pues no se daba, ¿cierto? No se materializaba en los resultados como esperábamos. Y en una reunión, tuvimos varias reuniones muy tensas en ese tiempo, yo estoy hablando de años atrás, me di cuenta que mi enfoque había sido muy transaccional realmente. Estaba enfocada en tareas, en los entregables, o sea, era muy sobre el método, sobre la regla, sobre el indicador, ¿cierto? Sobre la metodología y pues obviamente también era muy importante, sobre las métricas. Pero luego de toda esta transformación, pues yo me di cuenta que había descuidado un aspecto fundamental y era la conexión humana y la responsabilidad compartida. Realmente yo daba como los lineamientos, hagan esto, hagan aquí, hagan allá, pero yo no tenía esa conexión con mi grupo. Realmente no tenía esa responsabilidad compartida y yo realmente no había fomentado como un ambiente donde todos se sintieran dueños de los procesos, pues de todas las fases del proyecto, de todas las actividades, ¿cierto? Y pues en general, pues yo estaba en un proceso, en ese momento pues empecé a tener un proceso también como de transformación personal y llegaron a mí pues mentores, llegaron a mí personas, sobre todo mentores, que hicieron que mi energía se empezara a transformar y de ahí en adelante, pues esto fue todo digamos, un proceso. Pude cambiar yo mi enfoque en los proyectos, ¿sí? Pude cambiarlos y lo que hice fue que, pues a partir, digamos, de esa experiencia me convertí en un miembro más del equipo, o sea, yo me conecté ya más emocionalmente con mi equipo y empecé a tener una actitud de accountability. Entonces aquí vamos a empezar ya a esclarecer el tema de accountability, no solo por los resultados, digamos, finales, sino por el bienestar y el crecimiento de cada persona. Entonces ese enfoque mío fue el valor de escuchar, el valor de conectarme emocionalmente con mi equipo, de saber cuáles eran sus retos, cuáles eran los desafíos que estaban presentando cada uno, porque no teníamos los resultados. Y sobre todo, pues a desarrollar esa empatía fue lo que, digamos, hizo y marcó la diferencia. Entonces, pues esta historia es una historia muy personal, me pasó hace muchísimos años es un aspecto de transformación en el tema de liderazgo y quiero también aquí pues decirles que el verdadero liderazgo no se mide por la posición que realmente uno ocupa, sino por la responsabilidad que uno asume para transformar ese entorno, ¿sí? Realmente nosotros muchas veces pensamos que un título o una posición nos va a jerarquizar o son sinónimos realmente de liderazgo o que somos líderes por tener una posición. Y realmente, perdón. Lorena, Londoño. Bueno, y realmente el verdadero liderazgo ¿No no está...
Perdón, es que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ya, Viviana, ya se lo apagué. Ah, listo. Entonces, el verdadero liderazgo no está determinado realmente por la posición que ocupamos, no está determinado por eso, sino está determinado por la capacidad que nosotros tenemos de influenciar. Y esta influencia significa es tomar la responsabilidad, ¿cierto? Y provocar un cambio en nuestro entorno organizacional, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, si quieren pongan en el chat, si a ustedes les ha pasado, por favor, profe Judy, me ayudas a mirar si hay participación en el chat. Si a ustedes les ha pasado que pues en algún momento digamos, de nuestro ejercicio profesional, en las empresas donde hemos trabajado o se han dirigido empresas, que nosotros hemos confundido el término, ¿cierto?, de liderazgo con la administración. Realmente es un término que se confunde, ¿cierto? Parece que es como lo mismo, ¿cierto? Mucha gente piensa es lo mismo, o a mí me pasó, no sé si a ustedes les ha pasado, para que por favor vayan escribiendo en el chat si les ha pasado, si no les ha pasado, pero realmente sí ha creado mucha confusión y realmente sí hay una diferencia entre la administración y el liderazgo. También lo hemos confundido, o en algún momento a mí me pasó que lo confundíamos con la cultura organizacional, ¿cierto? Pero la administración realmente es un proceso de controlar, es un proceso de dirigir, es un proceso de evaluar, de asegurar, de ejecutar un programa, un área, un departamento. Pero el liderazgo sí tiene que ver es con desarrollar esas cualidades internas, es decir, desarrollarnos desde el ser, porque si nosotros queremos tener excelentes resultados, tener y llevándolo, digamos, a nuestro plano profesional, a nuestro plano familiar o a nuestro plano personal, si nosotros queremos tener resultados, queremos tener posiciones, queremos tener incluso un nivel económico mayor, primero tenemos que ser para luego hacer y por último tener, ¿sí? Entonces todo empieza a desarrollar esas cualidades. Bueno, y aquí quiero que se pongan la manito en el corazón y nos digamos, los que trabajamos en empresas, qué tipo de liderazgo estamos viviendo. Si vivimos abajo o arriba de la línea, de esta línea que vemos acá en el centro. Si estamos viviendo un liderazgo del camino bajo, que es ese liderazgo que estamos realmente en muchas, y a mí me ha pasado y me pasó mucho tiempo, en muchas ocasiones, que nosotros vivimos en una cultura de echarle la culpa a los demás. Estamos acostumbrados como a eso, ¿no? Como a la excusa, a negar las cosas o también a manipular. Pero entonces, hoy quiero que realmente pongamos esa mano en el corazón y digamos qué tipo de actitud, de liderazgo nosotros estamos ejerciendo en nuestros roles. Si realmente es un liderazgo del camino bajo, si estamos echando la culpa, o realmente nos estamos comprometiendo con nosotros mismos, ¿cierto? Con la organización a vivir una vida, pues obviamente arriba de la línea, ¿cierto? Donde yo me hago dueño de mis acciones, donde yo me hago dueño de todas las decisiones que tomo, de ese compromiso que tengo, donde también tomo acción y donde tomo esa responsabilidad, es decir, prácticamente pongo la cara, ¿cierto? Pero para eso necesitamos primero liderarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos lideramos a nosotros mismos, primero no podemos liderar a los demás. Y para liderarnos a nosotros mismos, tenemos que estar emocionalmente sanos para poder liderar un equipo, para poder liderar un área, para poder liderar un proyecto. Tenemos que estar, y esa es, digamos, uno de los ADN del liderazgo, es estar emocionalmente pues equilibrado y sobre todo o sea, mentalmente, emocionalmente muy sano, ¿sí? Entonces, este liderazgo del camino alto nos lleva a eso, nos lleva a cómo tomo acción sobre las responsabilidades que tengo y de cómo me lidero a mí mismo primero y me hago dueño de mi vida. No espero a que los demás lo hagan, no espero
a que cambie la economía del país. No espero a que cambien al presidente de este país. No espero a echarle la culpa pues a la economía o a la presidencia o a los ministros o a todas las decisiones que se toman a nivel nacional o internacional, ¿sí? Sino que tomo acción y me hago directamente responsable de mis acciones. El 85% de los resultados de nuestra vida están dados por nuestras acciones y el 15%, o sea, el éxito de nuestra vida está dado por el 85% de nuestras acciones y el 15% está dado por condiciones externas. Y así es con todo, ¿sí? Entonces, digamos, para nosotros empezar ya a contextualizarnos sobre el tema de la accountability o de la responsabilidad, es como si nosotros, aquí esta imagen es como una analogía de, por ejemplo, si está un equipo médico en una sala de cirugía, ¿cierto? Y, por ejemplo, el cirujano dice, venga, yo me hago el 80% responsable de esta cirugía y el 20% no sé quién lo hará. O que la enfermera diga, no, yo me hago la instrumentadora, yo me hago el 60% responsable y el 40% mirará cómo asume. Y así sucesivamente. O que el anestesiólogo o otro especialista asuma el 70% y el 30% mirará cómo se ejecuta, ¿cierto? Entonces, a mí, digamos, este tema de la responsabilidad o de la accountability, pues desde la experiencia profesional me ha llevado a investigar el tema, obviamente, del liderazgo, ¿sí? Para abordar no solamente problemáticas personales, como les había comentado mi historia, sino también las problemáticas que yo veo en las organizaciones por falta de productividad, falta de rentabilidad, ¿cierto? Por esos, digamos, esos problemas en esos temas. Y no solamente eso, digamos, el tema de la accountability como un factor clave en las organizaciones en temas del desarrollo y en temas del incremento en la productividad y en el incremento o en la disminución de la rotación de personal, más allá de empezar a investigar esas situaciones empresariales. El tema que hizo marcar o que me marcó a mí la diferencia en temas de consultorías fue ver la actitud individual de las personas, o sea, esa disposición realmente a tomar la responsabilidad de las cosas fue lo que a mí más me llamó la atención. Y realmente, pues ese es un tema, digamos, que es muy complejo en términos de cómo asumimos la responsabilidad de las organizaciones, ¿cierto? Y en la accountability, pues, es una palabra que, pues, todos pensamos que esa palabra viene por allá como de contar, como de contaduría, como de números, ¿cierto? Pero no, realmente la accountability está alejada, es una palabra que está alejada de nuestra cultura, pero nos referimos a la accountability como compromiso, ¿cierto? Como esa responsabilidad y ese compromiso. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? El tema en Estados Unidos, en la accountability, el tema de la accountability está muy, digamos, allá se trabaja bastante porque allá los errores cuando las empresas cometen errores por falta de accountability, eso, digamos, que cuesta millones de dólares, ¿cierto? Entonces, nosotros pues vivimos en América Latina trabajando sobre todo en organizaciones, y vemos que estamos sujetos a todos esos problemas de la responsabilización, de la actitud de las personas, de esos resultados de pronto de falta de productividad, de falta de rentabilidad, ¿cierto? Del crecimiento en la rotación de personal y demás, ¿cierto? Y por ejemplo, en áreas de calidad, ¿sí? De las empresas, en áreas administrativas, en áreas financieras y en áreas comerciales se genera, ¿cierto? Se generan este tipo de problemas y las personas realmente no levantan la mano, ¿cierto? O las personas no levantan la mano cuando alguien comete un error o cuando se comete un error o cuando, por ejemplo, hay un producto o hay un servicio que se ha pasado con algún defecto, con algún error, se deja pasar, ¿cierto?
Entonces, las personas, pues, el temor a levantar la mano y a decir, vea, es que esto está mal, es que esto está pasando mal, es que este producto está con la fabricación o el proceso está errado o hay algún problema, las personas dejan pasar eso. Y lo dejan pasar porque por el miedo a que lo culpen, por el miedo a que le digan, vea, usted estaba ahí porque usted no controló eso, usted porque, ¿cierto? Entonces, ese miedo. Y ese miedo lleva a las empresas y a las organizaciones en muchas de sus decisiones a sancionar a las personas por el simple el hecho de levantar la mano y hablar, ¿cierto? Entonces, esta es parte, digamos que estas situaciones son parte del problema de la accountability. Tiene costos importantísimos en la producción y problemas, pues, obviamente que van a llegar a los clientes. Porque la mayoría de empresas, muchas de las empresas que fracasan por situaciones ya de los productos y de los servicios y de la insatisfacción de los clientes son muchísimas, porque no se asume esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces aquí en la accountability, nosotros, digamos, en términos disciplinares, ¿cierto? En términos disciplinares, digamos, en administración pública, en la accountability se ha llevado solamente como al tema de rendición de cuentas y transparencia en la información. Eso es lo que normalmente nosotros sabemos que hacen las instituciones públicas para poder dar como esa transparencia ante los usuarios, ante los stakeholders de cómo está trabajando, de cuál es esa transparencia, cómo está el balance institucional, ¿cierto? ¿Cuáles son esos indicadores? Cómo se está manteniendo, digamos, cómo se está desarrollando todos esos procesos de comité éticos y demás, y es realmente la presentación de ese quehacer organizacional. Así se conoce en términos o en la gestión pública, en el sector público se conoce de esa forma, pero realmente la accountability y la rendición de cuentas va más allá de eso. El accountability es un factor, y aquí en la diapositiva, les dejo la definición, es un factor que determina el nivel de responsabilidad individual de las personas y de los equipos de trabajo. Determinante en la autonomía, productividad y compromiso. Hay unos autores acá que son reconocidos en este tema de la accountability, que es Linda Galindo, Pepe Villasis, Craig Hickman, Roger Connor y Tom Smith. Este tema y digamos, estas definiciones, estos conceptos, inclusive esta temática se ha venido desarrollando de una forma muchísimo más, o sea, se ha incrementado los estudios y se ha incrementado, digamos, esa necesidad debido a las respuestas organizacionales, ¿cierto? Y debido a esas problemáticas, sobre todo en términos de costos que tienen las empresas, de tiempo y de que muchas de sus situaciones les cuesta millones de pesos o millones de dólares por no fomentar una cultura de accountability basada obviamente en el liderazgo. Pero, ¿qué significa, digamos, cuáles son esos dos objetivos, ¿cierto?, de la accountability? Esos dos objetivos de la accountability es, primero, crear personas y equipos autónomos, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Eso significa que debemos tener personas y equipos que quieran tomar decisiones, ¿cierto? Que actúen con proactividad, con iniciativa, ¿cierto? Que no tengamos que recurrir siempre al jefe para tomar una decisión de pronto o para que nos estén diciendo qué es lo que tenemos que hacer o para que nos solucionen los problemas, ¿cierto? Entonces esto también es de crear autonomía personal, ¿cierto? Cuando uno sale de ese nivel de supervisión, pues las personas crecen, ¿cierto? Las compañías crecen, las organizaciones crecen. Entonces, se necesita menos supervisión y obviamente pues la organización va a avanzar más rápido, ¿cierto? La organización también debe vivir al 100% esta responsabilidad. ¿Y qué significa? Nosotros la gran mayoría vivimos al 50%, ¿sí? Nosotros, muchas de las empresas, y yo recuerdo en muchas ocasiones, en empresas donde yo he trabajado, las personas salen a las 5 y desde las 4, sobre todo en el sector público es así.
Desde las 4, ¡pum!, están que salen, están que miran cómo me levanto, cómo esto, cómo hago, como ¿cierto? El amague para irme una hora antes, ¿sí? Entonces, estamos al 50% de esa responsabilidad y realmente en nuestra cultura, pues cuando las cosas no van bien, las personas pues siempre, pues nunca levantan la mano, ¿no? Siempre cuando las cosas pues están bien, pues todo está bien, no pasa nada, pero cuando las cosas están mal en una organización, en un área, digamos, o no se obtienen las metas, o no se obtienen los resultados, ¿cierto? O hay equivocaciones y hay errores, pues ¿qué hacemos? Que la mayoría de las personas o digamos, de las situaciones hace que se oculte, que se juzgue, que se le eche la culpa al otro o que se manipule también la información, ¿no? Por eso es importante también que tengamos una disponibilidad del 100% en tomar la responsabilidad en el accountability. En el accountability es eso, es la responsabilidad al 100%. Y es que si tu nombre, y esto digamos para todos, para ustedes empresarios, para ustedes colaboradores de organizaciones que están al mando, que están bajo la supervisión o que incluso hacen parte de un equipo de un proyecto, si tu nombre está ligado a un proyecto, si tu nombre está ligado a una responsabilidad, a una función, tú eres el 100% responsable de que eso se cumpla. ¿Sí? Eres el 100% responsable que eso se cumpla. Entonces, tendremos que mover, y de hecho es así, cuando las personas están el 100% responsables, mueven cielo y tierra para que se den los resultados, y de que se dan, pero hay que trabajar en eso, ¿cierto? Y en la accountability o digamos, esta actitud, esta disposición al compromiso, pues suena muy difícil, la verdad. Suena muy difícil, pero realmente tenemos que sembrar esas semillas porque son semillas de liderazgo en nuestras organizaciones. ¿Y cómo se construye la accountability? Realmente tiene 3 cajoncitos o 3 cajitas. Una de esas cajitas es la mentalidad, que es esa filosofía, esa cultura, esas actitudes, pero es esa filosofía en que yo soy responsable de mi vida, de mis acciones, soy dueño de mi destino. Es decir, primero tenemos que tener la mentalidad de que nosotros somos responsables de nosotros mismos, ¿cierto? Y tenemos, digamos, esa responsabilidad de todas las acciones que tomamos, sobre todo comenzando también por los líderes, ¿no? Por los líderes. Entonces, digamos que tenemos que como enamorarnos de esa idea, como enamorarnos de ese nuevo chip, de esa nueva mentalidad, ¿cierto? En temas de transformación de la cultura organizacional para una mayor responsabilización. La otra cajita que nos lleva, que es la ejecución, y aquí es el campo de juego de los colaboradores y obviamente de los líderes, ¿cierto? De los líderes, porque en esta ejecución o en este campo de juego son realmente los procesos, ¿cierto? Los procesos administrativos, los procesos de planeación. Y miren, no solamente es el tema de liderar y de inspirar a los demás y de influenciar a los demás. O sea, no es solamente el tema de cómo yo lidero, de cómo yo influencio a través del leadership, no es solamente el leadership, sino también es el management. El management es ¿qué? Es la ejecución, es la dirección, es la herramienta, es el control también de los procesos, ¿cierto? Entonces, en este campo, digamos, de ejecución, pues aquí es donde es el campo de juego de la organización, de los equipos, y es esas habilidades que primero que todo tienen que ser capaces los líderes o los que estén en esos grados de supervisión, ¿cierto? La claridad sobre todo a las personas, a los colaboradores, quién tiene, o sea, como esos planes de acción y de seguimiento, quién toma decisiones, quién y qué decisiones toma, ¿cierto? Cómo se mide el trabajo de cada persona, ¿sí? Los procesos también que puedan ser por escrito, qué procesos hay por escrito, también
cuál es esa claridad realmente que se le están dando a los colaboradores. Miren que aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta, que se ve mucho en las organizaciones y que yo pues en mi experiencia lo he podido ver, y es que cuando hay colaboradores que quieren, o que de pronto o también jefes o digamos personas en cargos directivos, quieren ejercer el accountability, ¿cierto? Quieren hacerlo, ya tienen su mentalidad y están cambiando, por decirlo, en ese chip, ¿cierto? O sea, los colaboradores que dicen, sí, bueno, pues empecemos con esta tarea, empecemos a ejecutarlo, porque lo que no queda, pues digamos, lo que no se aplica, pues no tiene resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que se encuentran con líderes o que se encuentran con jefes que no tienen claras ni siquiera las funciones, no tienen clara ni siquiera, no le dan claridad a las personas, usted qué tiene que hacer, qué tiene que entregar, cuáles son las reglas del juego. No lo tienen claro, ¿cierto? Entonces, en muchas organizaciones pasa eso, que nadie sabe qué le toca hacer, porque no existe esa claridad del jefe y de pronto esa visión de empresa, esa visión o esa planeación estratégica, ¿cierto? Y realmente lo que pasa es que en este sentido, pues la organización no tiene una visión clara, no está compartida a lo mejor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que los colaboradores empiezan a frustrar. Entonces dicen, bueno, pero es que nosotros acá sí estamos teniendo como esa actitud, estamos emprendiendo pues unos proyectos basados como en esto de la contabilidad, pero resulta que no tenemos la claridad del jefe, las reglas no están claras. Entonces, ¿qué pasa? Las personas o unas terminan renunciando porque prefieren estar en otras empresas, ¿cierto? Y las llaman y pueden ser hasta fuga de talentos, o simplemente las otras personas llegan a la zona de confort. Dicen, pues, ¿para qué yo me voy a sobreactuar con el tema de la accountability? ¿Y para qué voy a querer yo ser accountable si mis compañeros pues no están siguiendo eso? Entonces se vuelve a la zona de confort, que pues es muy delicado. Y realmente lo que un líder tolera, es es el estándar de su equipo. O sea, lo que el líder tolera en su equipo, ese es el estándar. Miren que hay una ley del liderazgo que se llama la ley del tope. Y esa ley del tope o la ley del límite es la que nos dice qué tan eficiente, que el grado de eficiencia de una compañía obviamente se da por el grado de liderazgo que tenga. Entonces, por ejemplo, si en esta mano es esta mano, digamos que soy, esta mano derecha mía, digamos que esto es qué tan bien lidero yo, y este es mi negocio, o mi área, o mi proyecto, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un nivel, si estoy liderando con un nivel 3, pues mi organización normalmente va a estar debajo de ese tope. Ninguna organización en ningún momento de la humanidad se ha visto diferente, es decir, el nivel y el estándar lo da es el líder. Entonces, si el líder está en un nivel de 4, pues la organización, el proyecto, que es esta mano, me va a llegar solamente hasta este nivel. Pero si yo tengo un nivel superior de 8, de 9, un nivel 10 de liderazgo, pues voy a subir hasta ese nivel. Entonces, mi organización, mi área, mi proyecto, pues también va a determinar ese nivel. Entonces, el líder es el que realmente determina el nivel de su área y el nivel de su organización, ¿cierto? Entonces, definimos ese estándar. Nosotros mismos como líderes somos nosotros los que decidimos o los que hacemos o los que, digamos, presentamos en qué nivel estamos, ¿cierto? Y otro de los componentes aquí de la cajita es el de la formación y desarrollo de líderes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas herramientas? Pues tenemos que desarrollar y formar líderes. Y hay que crear hábitos también. Las organizaciones también crean hábitos, porque eso hace parte de esa mentalidad y de esa construcción de la contabilidad. ¿Y cuáles son los factores clave de éxito? En primer lugar, el primer factor clave de éxito es la integridad de los líderes.
Y también el otro sistema clave de éxito es el sistema de consecuencias, ya los vamos a ver. Tú no puedes mandar o imponer el accountability, o sea, tener esa mentalidad, ¿cierto? Y esa disposición si tú no tienes eso, o sea, si tú no lo tienes, solamente lo puedes es demostrar. Es decir, eso también hace parte del liderazgo. Tú no puedes influenciar a las personas, tú no puedes generar empatía con las personas si tú no eres empático contigo mismo, ¿cierto? Tú no puedes dar lo que no eres y lo que no tienes. Entonces, en la accountability hay que demostrarlo, pero para demostrarlo tenemos que desarrollar esas cualidades internas, que no solamente es el liderazgo, sino también es el management, es cómo nosotros establecemos herramientas que les sirvan a nuestra organización, a nuestra área, para poder ejecutar y aplicar el accountability. Entonces, miren, esto de la integridad de los líderes es muy importante, porque realmente la influencia que un líder pueda tener en su equipo, recuerden lo que yo les dije, que el liderazgo se trata de influenciar no solamente a uno mismo, sino a los demás. Cuando el líder influencia, es porque ha desarrollado integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad es esa coherencia que tiene entre lo que piensa, entre lo que habla y entre lo que hace y pues también cómo actúa. Entonces, la integridad de los líderes pues debe ser, digamos, debe ser de un trabajo importante interno, ¿cierto? Esto es de interno a lo externo, es decir, cómo desarrollo mi ser, cómo desarrollo esas cualidades que me permitan también ser auténtico. Es decir, ser auténtico, ¿qué es? Es que yo también demuestre mi vulnerabilidad como líder, ¿cierto? Hay líderes y hay personas que están en posiciones de CEOs o de directores y resultan que no pueden, les queda muy difícil demostrar su vulnerabilidad porque piensan que al demostrar la vulnerabilidad los van a dejar de respetar o los van a ver como cualquier persona por ahí, o que van a perder el respeto, o que van a perder como su nivel en la organización. Entonces el líder se va a mantener, digamos, como la persona que jamás le pasa nada y que siempre está bien. Y realmente esa autenticidad es la que mueve a los equipos. La autenticidad es la que conecta emocionalmente con las personas. Miren como en mi historia personal, yo en los proyectos que yo pude liderar, realmente lo que marcó la diferencia fue haber cambiado yo, tener ese nivel de autenticidad, decir, venga, es que yo también sufro estas cosas, a mí también me pasa esto, ¿sí? Entonces esa autenticidad es muy clave. La credibilidad, pues obviamente tiene que ver con la integridad, porque la credibilidad hace parte pues, de todas esas acciones y de todo lo que tú estás pensando, diciendo, ¿cierto? Y actuando, pues eso va a generar credibilidad. Hay veces miramos o vemos en diferentes medios de comunicación cómo hay líderes que pueden estar dando un sermón, un testimonio o un discurso en muchos, digamos, en términos de sociales, en términos de equidad, en términos, ¿cierto?, pues obviamente de seguridad y demás, y resulta que ellos no son así, y demuestran, hablan, pero no están demostrando eso, porque en sus redes sociales o en otros comentarios que se ven en otras partes, pues se están contradiciendo de eso que están hablando. Entonces, pues no van a generar ninguna credibilidad. Y realmente el líder se convierte en ese modelo a seguir de los equipos y de la organización. Ese es el poder del liderazgo. No solamente eso va a traer pues esa influencia, sino también va a crear transparencia. Entonces, fíjense que en las organizaciones tanto públicas como privadas, el tema de la transparencia no es solamente transparencia en que yo voy a decir cuántos dólares me gasté hoy o cuánto fue el presupuesto esta vez o cuánto fueron los indicadores. No, la transparencia tiene que nacer primero desde la organización y desde sus empleados, desde sus colaboradores, para que sí haya esta autenticidad y esa credibilidad ante los medios de comunicación
y ante los, digamos, los stakeholders, ¿cierto? Pero esa transparencia tiene que nacer primero de los líderes, porque ¿qué saca una organización teniendo unas cuentas, una rendición de cuentas muy bien hecha, pero si internamente en la organización no hay responsabilidad, se cometen muchísimas, digamos, acciones pues, que no son, digamos, de accountability, ¿cierto? No hay ese respeto, no hay esa cultura organizacional, no hay ese manejo de equipos, no hay esa empatía y ese desarrollo de liderazgo, pues va a ser muy difícil creer, ¿no? Creer en esa transparencia. Entonces, el líder se convierte en ese modelo a seguir de las organizaciones. Y miren, hay estadísticas que les quiero presentar acá. Dice que estas estadísticas pues son de consultoras como McKinsey Company, donde dicen que los equipos dirigidos por líderes altamente efectivos pueden ser hasta un 21% más productivos que aquellos sin un liderazgo sólido. Entonces, mire que el aumento de la productividad sí se ha medido en términos del liderazgo. También en reducción de conflictos. Según el informe, también informes de estas compañías globales, el 85% de los empleados informan que los conflictos en el trabajo reducen la productividad. Los líderes efectivos son hábiles en la gestión de conflictos, lo que resulta en un ambiente pues más armonioso, ¿cierto? La retención de talentos, que es algo que también, digamos, sufren nuestras organizaciones. El 91% de los empleados considera que la relación con su supervisor directo es un factor crucial en su decisión de permanecer en la organización. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros sabemos, y a mí me pasó, no sé si a ustedes les ha pasado también, que uno cuando ha renunciado a una organización, uno no renuncia por la empresa, uno renuncia es por quién, por el jefe, por el director, por la persona pues que está como arriba de uno. Uno no renuncia por la empresa realmente. Muchas personas renuncian sobre todo por esa mala conexión con el jefe inmediato, ¿sí? O con sus superiores. Y en la claridad de objetivos también, ¿no? Hay una claridad de objetivos. El 79% de los empleados encuestados dicen que los líderes efectivos tienen una habilidad de comunicar de manera clara y precisa los objetivos del equipo. Y esto tiene que ver con las reglas de juego que estábamos hablando sobre el cuadrito, la cajita que estábamos hablando sobre la mentalidad, perdón, sobre el campo de juego, ¿cierto? Sobre la ejecución del campo de juego, es eso, es que tener de manera clara los objetivos y ser muy claros con las funciones de las personas que nos están acompañando, ¿cierto? Pues va a ser, digamos, se va a contribuir a esa productividad y obviamente a esa mejora en la planeación estratégica de una organización. Entonces, acá en la accountability, ¿a qué nos llama? A que nosotros hagamos acuerdos claros y una comunicación asertiva. Y es que, pues, que tengamos un dueño y un responsable de las tareas, unas acciones específicas, que sea la tarea, qué plan, qué proyecto, cuál es el resultado, cuál es entregable. Ahí todavía escucho a personas en organizaciones y en consultorías que me dicen, pero es que yo, por ejemplo, no sé qué tengo que entregar y qué tipo de entregable y cómo lo quiere el jefe. Yo puedo tener un entregable de esta y de esta forma, pero si él a mí no me dice cómo lo necesita, pues ahí es donde surgen también los problemas. ¿Cuál es el resultado que quiere que yo obtenga con ese entregable? ¿O cuál es el resultado que quiere que obtenga la organización con ese entregable? ¿Sí? Entonces, van a ser, digamos, estos ambientes en donde hay que ser muy, pero muy claro y muy específico. De hecho, hemos diseñado también algún tipo de formato precisamente para determinar en las áreas y en las funciones de los colaboradores cuáles son esas tareas, cuáles son esos proyectos, como un diagrama de Gantt, ¿cierto? ¿Qué resultados espera? ¿Cuál es entregable? ¿De qué forma? ¿De qué color? ¿Cuántas hojas? ¿Qué tiene que decir? O sea, todo muy específico.
¿Y qué factores están involucrados? Ah, bueno, también el tiempo, para cuándo se necesita, cuánto tiempo es el necesario para hacer este proyecto, o para hacer la tarea, o bueno, indiferente. Y los beneficios y las consecuencias que tiene ese proyecto, esa tarea, en esa área o en la organización. ¿Qué beneficios son los que va a tener? ¿O qué consecuencias trae entregar o no entregar? ¿O qué consecuencias trae si no tiene el informe tal y tal contenido? Y también en términos de comunicación, cómo utilizamos las palabras, los mensajes y las metas y las instrucciones que vemos de una metodología SMART. ¿Y cuál es esa metodología SMART? Esa metodología SMART es la metodología de que tenemos que sea específica, ¿cierto? Que sea muy bien detallada, que sea medible, es decir, que nos diga, bueno, sí, vamos a hacer unas encuestas, ¿cuántas encuestas son? ¿Cierto? ¿Cuántas encuestas se tienen que realizar? ¿Cuántas personas se tienen que entrevistar? ¿Cierto? Que sea alcanzable, es decir, que la persona lo pueda hacer, ¿cierto? Lo pueda hacer con los recursos que tiene, con los recursos que le dé la empresa. Porque de nada sirve que pueda hacer eso si la empresa no le da los recursos o le dice la empresa o el jefe, pues mire usted a ver cómo se las arregla. No, de eso no se trata. ¿Sí? Y también que tenga unos resultados. ¿Qué tipo de resultados son los que se quieren tener a través de esas palabras, de esos mensajes por correo electrónico, de esos mensajes por el chat? ¿Cierto? Hay mucha mala interpretación en los mensajes de WhatsApp, ¿cierto? ¿Cómo podemos comunicarnos siendo bastante claros en las instrucciones? Y obviamente teniendo una temporalidad, es decir, un tiempo también para ser muchísimo más asertivos en la comunicación. Y también pues hay cosas que nosotros hay veces que dejamos de hacer y es que realmente nosotros siempre suponemos que todo quedó claro. Suponemos, o sea, yo doy una instrucción y a nosotros nos pasa, todavía nos pasa. A mí por lo menos hay veces que me pasa con situaciones. Uno piensa que la persona o que el grupo quedó claro con una instrucción y resulta que no, y es porque uno no pregunta. Uno debería preguntar, oye, ¿te quedó clara la instrucción? Cuéntame en tres pasos, cuál es el primer paso, el segundo paso y el tercer paso que tienes que dar para que me expliques si te quedó la instrucción clara. Son cosas que hay que hacer, ¿sí? Y eso no se trata de ser uno, pues como, por decirlo así, intenso, no. Pero sí, si es un informe, algo que es muy importante, uno tiene que tener claridad de que la persona, ¿cierto? Tiene claro lo que se le dijo, ¿cierto? Nosotros normalmente hay veces o damos las instrucciones incompletas o digamos esa instrucción no quedó por escrito y si no queda por escrito, pues se olvida realmente. O entonces como digamos no quedan escritas, pues se habla y se habla y se habla en reuniones, pero pues nadie anotó, nadie hizo pues como un paper, ¿cierto? No se verifica si entendimos o no entendimos, ¿cierto? Y suponemos también que todos nos entendieron. Pero ¿qué se logra con el accountability? Entonces acá, digamos que sí hay mejora de los indicadores de los KPI de las áreas donde se trabaja la accountability. Hay un menor volumen de supervisión, ¿cierto? En el mediano plazo y hay una menor rotación y ausentismo, ¿cierto? Los gerentes y los supervisores como que se ponen la camiseta realmente y son equipos más comprometidos y más enfocados en los resultados. Y aquí hay una accountability en datos, según el estudio de Harvard, ¿cierto? De estas grandes, digamos, consultoras. En el 2023, las empresas con una cultura de accountability tienen un 16% más de rentabilidad y un 30% más de crecimiento en sus ingresos. Según Gallup también, las empresas con alta accountability tienen un 21% más de rentabilidad y esto realmente coincide con las anteriores estadísticas que les mostré en temas de liderazgo, porque realmente el accountability es una mentalidad de liderazgo, de responsabilidad, es decir, es tomar el liderazgo y es hacernos completamente comprometidos y responsabilizarnos de nuestras acciones. 6 hábitos para accountability. Entonces aquí les traigo 6 hábitos. Uno es hablar con otros, pero no hablar de otros.
No reuniones luego de reuniones. Hay veces que en las compañías o en las organizaciones apenas se sale de la reunión, se reúnen dos, tres, cuatro a hablar y a despotricar de la organización y a hablar de aquí y a hablar de allá. No, eso hace muchísimo daño. Se pierde autoridad, se pierde confianza. Digamos que es muy dañino para las organizaciones eso. Hacer y usar acuerdos claros, ¿no? La claridad en los acuerdos, la definición también de roles. Y ver a la accountability que realmente nos sirve como una herramienta de aprendizaje y crecimiento y no de persecución y castigo. Porque cuando hay veces nosotros decidimos levantar la mano para decir, mire, me pasó esto, cometí este error, fallé en esto, me equivoqué en esto pasó, entonces vemos cómo ya las acciones que toman los gerentes o que toman las organizaciones o el jefe directo es muy duro, o sea, pueden hasta sancionar a una persona. A mí me pasó hace muchos años, y ese es otro pedacito de mi historia personal, hace muchos años yo ni siquiera me di cuenta de un error que yo tuve yo trabajaba en una organización, en una EPS de salud, pues obviamente de salud, en una institución de salud, y tuve un error, yo estaba en ese momento en área como comercial, y resulta que tuve un error en una afiliación, y yo no me di cuenta del error, y entonces cuando yo vine a darme cuenta del error, entonces fue peor, porque entonces la jefe en vez de apoyar, pues como que se puso más brava, como que al contrario, como que me llevaron a descargos, o sea, sí de que esas cosas pasan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de su vida, pero esas situaciones son muy duras. Entonces uno por levantar la mano y decir, sí, mire, me equivoqué, esta afiliación debió pasar de esta forma, la persona no quedó afiliada, hay un problema de pronto con la superintendencia de salud. Bueno, sí, yo asumo esa responsabilidad, pero entonces, ¿qué pasa con el jefe o qué pasa con los directivos? Que al contrario, en vez de decir, bueno, venga, ven, te apoyamos, ven, ponemos una alerta porque hay algún proceso que se está, digamos, hay un bache en el proceso que no se está resolviendo de forma adecuada, pues pongamos la alerta. Y de eso se trata, de que si uno comete un error, avise, ponga la alerta, pero que los directivos tengan esa empatía con las personas y con sus colaboradores para apoyar esos procesos, para hablar de eso, no para ocultarlo, sino para hablarlo, para decir, bueno, ¿qué acciones vamos a tomar? Mire, pasó esto, nos puede pasar con esta otra situación, nos puede pasar con este otro proceso. ¿Qué mecanismos, como qué planes de acción para esos riesgos debemos tomar? ¿Sí? Entonces se trata de eso. Y por último, lograr que cada cual rinda con cuentas. Y eso se trata de que cada persona se haga responsable de cada uno. No que uno empiece a defender al compañerito o que uno asuma las responsabilidades del compañero, tampoco. Cada cual debe rendir con sus propias cuentas. ¿Sí? Y aquí les dejo esta pregunta, ya finalizando. ¿Qué pudiera cambiar en su vida, en su empresa y en su país si usted se desarrolla como líder? Y yo quiero que por favor vayan escribiendo en el chat cuáles serían esas ideas que en este momento se les vienen a ustedes a su mente, por favor. Profe Judy, si por favor me ayudas a mirar en el chat. Claro que sí, profe Viviana. Por ahora están escribiendo. Apenas haya una respuesta, inmediatamente les estaré informando. Ok. Bueno, por acá el señor Oscar Borges dice que ante la pregunta no ve una diferencia significativa con el liderazgo. En realidad, este
comportamiento, responsabilidad en su mismo. Muy bien, excelente idea, muchas gracias. Listo. El señor Andrés Gaviria dice equipos altamente productivos y personas comprometidas. Excelente, claro que sí, muy bien. Ok, me corrige por acá el señor Oscar Borges, dice comporta, es decir, integra responsabilidad. Ok, ajá. Carla dice, el que se opone propone. Ser accountable en los diferentes roles ayudaría a estar en mejora continua. Excelente. Por el momento no tenemos más respuesta, profe. Bueno, vamos a hacer entonces seguidamente una encuesta rapidita. Si quieren ustedes, por favor, pueden ahí escanear el código QR, por favor. Para responder esta pregunta, ¿la falta de accountability es un problema en tu organización? Entonces decimos, sí, es un problema serio. Segundo, sí, es un problema mediano o no es un problema. Bueno, si no es un problema, qué espectacular. Muy chévere. Bueno, ya todos escanearon el código QR. Si por favor le ponen una manito que sí, como para saber acá en el chat. ¿Sí, ya todos? Ok. Por acá dice Andrés Gaviria que sí, manito arriba. También tiene la manito levantada. Ok, ok. Me voy a salir de esta diapositiva para poder ver los resultados. Permítame un segundo. Mira, tenemos acá los resultados. Si están viendo en la pantalla, tenemos acá los resultados de nuestra encuesta y nos dicen que sí es un problema serio en la organización, sí es un problema mediano y en otra persona nos dice no es un problema, ¿cierto? Entonces, pues bueno, muy chévere que digamos, se desarrolle todo ese sistema o digamos, toda esa mentalidad y aplicabilidad del liderazgo. Pero normalmente, digamos que de acá, ¿cuántas personas respondieron la encuesta? 4 personas. 4 personas. ¿Cuántas personas? Ah, sí, 4 personas. ¿Y cuántos participantes tenemos? En estos momentos tenemos 11. 11. Bueno, que sigan respondiendo para mirar cómo va comportándose la gráfica. Ahí 10. también pueden tomar el código QR para escanearlo. Bueno, ¿será que no hay más respuestas, cierto?
Parece que no, profe Vivian. Bueno, pero digamos que así la participación esté bajita, si nos damos cuenta que es un problema serio en las organizaciones. Es decir, entre más pues puedan responder esta encuesta, mucho mejor, pero nos damos cuenta aquí en esta pequeña encuesta de 4 personas, como si es y esto pues a medida que vayan respondiendo más, pues puede, digamos, ir aumentando ese porcentaje. Bueno. Entonces aquí ya, pues ya con esta encuesta, pues ya vamos como, ya está la parte como final, ¿cierto? Y con las respuestas de la pregunta. Y pues decirles a todos que muchas gracias. Aquí están mis datos, por si quieren tomar información acerca de mis datos, de mis redes sociales. Con mucho gusto, cualquier duda, inquietud, asesoría, pues estamos muy, muy atentos. Y mil gracias por todo, muchísimas gracias. Pues ha sido un placer realmente haber compartido un espacio con ustedes y sobre todo espero haberlos inspirado, que esa es mi mayor objetivo. Bueno, Vivi, no, muchísimas gracias por la charla, por la disposición, obviamente, a hablarnos de estos temas que consideramos que son supremamente importantes para la gestión de las empresas modernas. Igual quisiéramos darle la oportunidad a algunas personas para algunas preguntas. Tengo la manito levantada de Andrés Gaviria. Por favor, adelante para la pregunta. Luis, no, estaba levantada desde ahorita, discúlpame. No tengo nada que Ok, decir. perfecto. ¿Alguien más de pronto tiene alguna pregunta? Por aquí tenemos a Carla Yesenia, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues primero que Buenas todo, tardes. darle las gracias por la charla. Muy, muy productiva, excelente información, de verdad que muy valiosa. Mi duda va más enfocada o más bien solicitando un consejo más, porque digamos que donde actualmente laboro, em, la idea es poder llevar a la cultura organizacional el accountability, o ser accountable. Pero como es un concepto nuevo y digamos que la gente no está tan afianzada a él, necesitamos que desde la gerencia, o sea, desde la misma gerencia necesitamos que se viva esta cultura. Y lamentablemente, digamos que por el momento no se tiene eso porque para la gerencia la gerencia en este momento está como en otro enfoque y, y tiene la concepción de que, por ejemplo, desde finanzas debe saber hasta el movimiento más milimétrico de la compañía y le quita responsabilidades a las demás direcciones de lo que deben hacer porque al final todo se vuelve así más o menos como es que es culpa de finanzas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros también como para poder apoyar también a esa gestión del cambio desde la gerencia para que de allí se imparta ese ejemplo? Porque si no, no vamos a hacer nada. Nosotros desde financiero queremos ser gestores de cambio, pero como esto es un concepto nuevo, como indico, no, las demás direcciones no lo tienen o no lo practican y como desde la gerencia no se tiene esa cultura también, entonces es más o menos como que, bueno, se equivocó el otro, pero usted tenía que haberlo sabido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr hacer ese impacto, ese match con la gerencia y que también, o sea, se monte en esta gestión del cambio y se vuelva pues un proceso ya de cultura organizacional? Sí, claro. Pues fíjate, yo te entiendo porque normalmente eso pasa y hay veces las personas que están más comprometidas con esos cambios son los colaboradores, ¿cierto? Y no tanto los directivos, porque los directivos tienen el enfoque en números, ¿cierto? Y en estadísticas y no más, y lo que hablamos acá de echar las culpas y de negar y bueno. Pero realmente para desarrollar este tema de la contability es una decisión, esto es una decisión.
y es una decisión empresarial, es una decisión organizacional, es una decisión de querer cambiar, de querer llevar esa organización, ¿cierto? A maximizar ese nivel. Acuérdense de la ley del límite que les decía yo, ¿cierto? Llevar esa organización a un nivel de liderazgo muchísimo mayor. Para eso, pues nosotros normalmente como equipos de coaches, cuando presentamos este tipo de situaciones que son organizaciones que son bastante burocráticas o bastante incrédulas, por decirlo así, ¿cierto? Que no les interesa eso, pues nosotros hacemos charlas y capacitaciones también para poder como vulneralizar la compañía, ¿cierto? Nosotros tenemos charlas y tenemos una serie de talleres, ¿cierto? Porque aquí lo primero que se necesita es la formación o esa capacitación en las cabezas. Nosotros realmente empezamos es por las cabezas, ¿sí? Es desde ahí donde nosotros empezamos. Entonces, para esto se necesita primero que sea una decisión de la empresa, es decir, que estén completamente seguros, que estén completamente confiados, que se quiera hacer ese cambio, ¿cierto? Pero esto es un proceso, ¿cierto? Todos los procesos son así. Nosotros normalmente siempre impartimos charlas y hacemos diagnósticos organizacionales para medir también los resultados de la organización en términos de los KPIs y de los OKRs para revisar cuáles son esas situaciones que se están presentando y cuáles son esas razones o causas por las cuales tienen los indicadores, ¿no? Entonces, pues se hace esa sensibilización y es una sensibilización que se hace a partir de, puede ser a partir de gestión humana, del departamento de gestión humana o de talento humano, ¿cierto? Que ellos son como los que están muchísimo más receptivos y son los que tienen el contacto directo con el líder, ¿no? O sea, tienen una autoridad sobre el líder. Entonces, digamos que en esos términos de tener contacto, de hacer esa sensibilización frente a los equipos de gestión humana, porque gestión humana debe convertirse en un equipo, es decir, en un apoyo también para los coaches, ¿no? Y que se trabaje para un mismo fin y para un mismo fundamento. Entonces, pero sí se requiere primero, pues que sea una decisión, que se quiera cambiar desde la organización, no desde los colaboradores. Los colaboradores quieren cambiar, pero que tiene que ser una decisión de la organización y esto generalmente va muy condicionado a los proyectos que tengan en gestión humana, ¿cierto? Para poder sensibilizar a los gerentes y a los cargos directivos sobre ese tema. Muy bien, De bien, muchas acuerdo, gracias. Carla, también muchísimas gracias. De pronto hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, entonces pues vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos, a nuestros empresarios por estar siempre atentos a este tipo de charlas que lo que buscan es ayudar a fortalecer desde adentro toda la gestión de la empresa, de los recursos de talento humano. Y bueno, siempre estaremos muy dispuestos a seguir trabajando en la construcción de nuevos programas formativos e involucrarlos en ellos para que participen de manera activa. Les agradecemos entonces, Vivi, muchísimas gracias, Judy, muchas gracias a todos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Feliz tarde-noche para todos. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos, mil gracias por su asistencia, por su participación. Y pues si tienen preguntas o si de pronto nos quieren consultar, nos pueden escribir también nosotros tenemos un chat a través de la profe Judy, nos pueden escribir para nosotros también poder hacer, si lo desean, alguna intervención en las empresas en temas de liderazgo. ¿Sí? Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias.